Madre mía, ¿cómo explico yo esto? Bienvenidos a Mundo Expansivo, yo soy Sara Gómez y en este vídeo vamos a hablar de Neptuno en Aries. Neptuno en Aries entró el 26 de enero del 2026 y va a estar ahí durante 14 años. Es un ciclo planetario muy largo, larguísimo, y es muy interesante porque la energía cambia. Y bueno, recordemos que Neptuno en la mitología griega o romana es el dios del mar, Poseidón. Y como dios del mar, dios de los océanos, representa el agua en sí, el mar, la profundidad, la conexión con nuestro ser, con nuestra alma. Es la parte, pues eso, más sensitiva. Neptuno es el regente de Piscis. Si tenéis a Piscis, si tenéis a alguien que conozcáis del signo de Piscis, entenderéis muy bien esta energía. En Aries cambia totalmente de atmósfera y es una esfera distinta. Mira, aparte de que Neptuno es un planeta que representa el mar, también representa la neblina o la niebla, como lo conozcáis mejor. Cuando aparece la niebla, es difícil porque no se ve todo el panorama que tú estás viendo. Imaginaros que vamos en el coche conduciendo, tenemos esta neblina y de repente no vemos más allá de 5 metros. Vemos esa poca distancia, a lo mejor a corta distancia, muy corta, de 3 metros, no más, a medida que vamos conduciendo. Neptuno también es esa energía. O sea, no logramos ver más allá. Y por eso hace referencia a la ilusión. Porque eso puede ser o no ser. Qué complejo, ¿verdad? Es un planeta muy difícil de describir en cuanto a energías, de definirlo de esa manera. Y es que solo podemos entender las energías astrales a través de las energías que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana, ¿no? De alguna manera, bueno, a veces Neptuno puede ser la ilusión o la decepción o la desilusión. Por esa parte en la que no logramos ver más allá, pero oye, todo puede pasar. Hay un sinfín de posibilidades con Neptuno. Amén. También tiene sus energías guay, chévere. Es decir, que podemos disfrutar con él, podemos fantasear, podemos ilusionarnos. Neptuno tiene que ver mucho con la visión que nosotros tenemos, por eso ponía este ejemplo al principio de ir conduciendo, porque es una forma en la que nosotros estamos manejando nuestra vida. Es un símil, pero es así. Entonces, lo que yo vea es importante porque Neptuno, cuando entra en una energía, lo que hace es que altera esa realidad. Por eso nosotros a veces nos da la sensación de que vivimos una realidad y que hay otros que viven otra distinta. Y a lo mejor estamos en el mismo escenario. Y esa es la posibilidad que trae Neptuno siempre. Y cuando entra, altera esa realidad que tú estás viviendo. Por lo tanto, la visión que tú tengas puede cambiar de la noche a la mañana. Y no va con creencia, va con dimensiones. Porque Neptuno tiene que ver con esa dimensión última, más allá de nuestros sentidos, que nosotros, de alguna manera, nosotros solo podemos sentir a través de esta percepción. Este es el juego que tiene que ver con Neptuno, que ya os digo que es muy complejo, ¿no? Pero solo a través de la imaginación nosotros podemos entender esta energía. Y ahí está Neptuno. Podemos crear, fantasear, tener visiones, ¿sí? Visiones de todo tipo, me refiero a espirituales, utilizar la visión creativa para crear nuestras realidades o nuestras asunciones, si eres más de la ley de, ¿sí?, de la conciencia o de la asunción. Es decir, tiene un poder mayor en cuanto a este ambiente, a esta esfera. ¿Y cómo es que se puede cambiar? Se puede cambiar de muchas maneras porque la vida hace que cambie. Pero oye, qué misterioso, qué místico, qué enigmático incluso es Neptuno. Pues sí, lo es.
Por eso está donde está, por eso se mueven las energías del arte, del cine, de la música, del baile, etcétera, etcétera. Nos hace disfrutar y conocer también esas facultades que nos ayuda a experimentar. Y en esto entran las experiencias místicas, religiosas, filosóficas o de otro tipo, ¿vale? Porque también tiene que ver con las sustancias, las drogas, etcétera, etcétera. Son dimensiones distintas y Neptuno nos ayuda a experimentar dimensiones distintas. Por favor, entiéndase que con Neptuno no se puede realizar ningún tipo de juicio, ¿sí? No se trata de juzgar lo que esté bien o lo que esté mal, es entender las naturalezas de Neptuno. Ahora en Aries. Aries es el primer signo zodiacal pionero, que abre la puerta, que abre los caminos, que se inicia. Con Neptuno aquí, las ilusiones es una barbaridad. Con Neptuno aquí es fantasía pura. Podemos iniciar de la manera que sea. Podemos disfrutar de energías distintas. Pero dice que Aries es la personalidad, es tu yo y eres tú quien va a descubrir quién eres tú. ¿O quién quieres ser? ¿O quién te gustaría ser? Aquí se abre un abanico de posibilidades. Yo tengo el oráculo a mano en el que al azar he pedido una carta para poder explicar esta energía. Y ha salido una carta muy bonita que os la voy a mostrar que habla de la aventura. Fijaros, aparece ahí una personita pequeña, un niño, una niña, que está viendo algo fantástico delante de sus ojos, de colores. Está teniendo una visión delante de él o de ella en el que quiere aventurarse, quiere experimentar esa vivencia de la vida. Es lo que nos recuerda esa parte de Neptuno en Aries. Quiero vivir esa experiencia y voy a lanzarme. Pero no sé lo que me voy a encontrar porque no veo más allá. ¿Os acordáis? La neblina, ¿sí? Pero oye, a través de mi sentir yo puedo explorarlo. No sé qué es, pero si hay algo que me llama la atención, que Neptuno hace eso mucho, que se ven por aquí, de manera sutil, te dice, vete por ahí, te mando una señal, hay una sincronicidad por allá, hay una visión, una imagen, un sueño. Y dice, voy a ir, porque yo creo que la vida me está indicando de que es por ahí. Nosotros somos esos niños, esa ilusión de la vida, bueno, esa inocencia que utilizamos para crear nuevas realidades o para experimentarlas. Los colores están indicando diferentes energías y que somos nosotros con los que estamos conectados con nuestra alma y nos va dirigiendo y guiando. Todo es mágico aquí. Es difícil de explicar esta energía, ¿verdad? Y somos nosotros con el mundo. Pero cuando volvemos a empezar, las energías son distintas. Las experiencias son distintas. Nada es igual. Muchas personas en la aventura, su realidad es vivirlo bajo la inocencia o la mirada de un niño. Es el poder continuar sosteniéndose en la idea de que todo es una ilusión en la vida y que podemos seguir liderando nuestra vida. Ahí está Aries en Neptuno, ¿no? Es cambiar la visión que tenemos. Y la visión nos la cambia en base a experiencias, nuevas experiencias. Es todo el rato lo mismo. Gracias a esto nosotros podemos evolucionar, si no, estaríamos muy estancados. No habla de realizaciones, habla de renacimientos y de volver a reiniciar. Es como un reseteo. Y nosotros es que cada X tiempo necesitamos resetear en muchos aspectos de nuestra vida para volver, para seguir avanzando, para volver a algo que no nos habíamos atrevido a hacer,
para volver a conectar con nuestros sentimientos o con el alma, ahí está Neptuno. Porque Neptuno es un campo del inconsciente, de la conexión con lo espiritual, con nuestra esencia propia, y hace que nos aventuremos y que además confiemos en algo superior. Y toda esta parte tiene que ver con nuestra espiritualidad, independientemente de la religión que seas, si lo eres. Y si tienes una filosofía de vida, puede ser esta, ¿no? El confiar en mí. Aries es eso. Yo tengo la confianza en mí y la vida hace que yo confíe en mí y en lo que yo siento. Y Aries es muy atrevido, tiene una energía de valentía ante la vida. Y es que hay que tener valor para vivir, ¿verdad? Y hay miles de motivos que Neptuno nos ofrece para nosotros experimentarla. Aries en las partes energías positivas. Si nos vamos a las partes más bajas, como se suele decir, bueno, hay energías agresivas porque hay mucho movimiento, hay mucho impulso. Aries va a por lo que quiere, ¿sí? A conquistar aquello que desea, nace de un deseo. El fuego es eso, el movimiento de desear, de conquistar, de lograr. Y no piensa en nada más, no se propone nada más, sino simplemente ser e ir a por lo que quiere. Esta energía, según la manera en la que la utilicemos, pues bueno, puede ser beneficiosa o no. Pero el caso es que entendiendo esta energía nosotros podemos entender, pues a veces, cosas que no logramos comprender. Bueno, eso pienso, ¿no? Al menos que esto nos aporte un poco de luz y claridad. Cambiar la visión. El panorama cambia, la realidad cambia, las conexiones cambian. Y es que además Neptuno habla de las memorias a nivel colectivo. Es el mundo del inconsciente colectivo. Wow, esto ya se amplía a un grado mayor en el que no logro alcanzar. Nunca lo vamos a poder entender a menos que sea a través de la conexión del alma, porque es la que nos abre esas posibilidades que no entendemos y que además nos influye a todos, a un nivel colectivo. Y esto puede despertar memorias o puede hacer que cambie realidades en conjunto. Pues puede ser. Ambas son posibles. Todo es posible en esta dimensión. Pero es que no solo esta dimensión, sino la dimensión de los sueños. De lo que tú sueñas, de lo que sueña tu familia, de lo que sueña tu país, de lo que sueña en el plano onírico, en las conexiones que tenemos todos. ¿Y qué pasa en estas conexiones? Hay mucha información. Y aquí cabe otras informaciones que tienen que ver con otras dimensiones y con otras memorias de otros tiempos paralelos. ¡Wow! Esto es una locura. ¿Esto puede ocurrir? Está ocurriendo. Desde que Neptuno ha entrado en Aries y todos estos años nos va a mostrar muchas cosas que seguramente, como decimos aquí, fliparemos. Pero bueno, ahí estamos nosotros para averiguarlo y explorarlo. Pero aquí no es fácil esta energía. Oye, todo puede ser o no ser. Las energías también bajas de Neptuno, bueno, a veces las energías de Neptuno son dependencias. Son los estados contrarios a estas energías positivas que os hablaba, ¿no? También toca mucho a nivel social con la sanidad, con la religión, ¿vale? Estos ámbitos se van a notar mucho, van a ser muy relevantes, con la forma que tenemos de conexión con Dios, con la fuente divina, como lo queráis llamar, ¿no? Con el creer en algo superior para yo seguir avanzando, para yo seguir confiando en mí o en lo que pasa en mi país o lo que queremos hacer en conjunto, ¿sí? Esto se amplía a muchos terrenos. La industria farmacéutica también tiene que ver con el cine, ¿sí?
con la música. Pueden haber muchos cambios aquí en este ámbito que puedan ser interesantes. Lo más interesante es que nosotros entendamos esta energía a nivel individual, que seguramente lo podamos entender a niveles colectivos. No sé si llegaremos a entender todo, pero sí es que ya nuestra capacidad del alma llega a entender cosas que nosotros con nuestra lógica no. ¿Sí? Deberemos de estar muy atentos a eso, ya que Neptuno despierta estos ámbitos. Y cuanto mayor despiertos estemos, pues más conscientes somos. Y evitaremos una serie de energías que no queremos, que a lo mejor vivir esas experiencias, digámoslo así, ¿vale? No significa que no lo podamos evitar si está dentro de nuestra evolución o nuestros aprendizajes, pero si estamos despiertos, mucho mejor, ¿vale? Yo sé que aquí hay mucha gente que nos escucha en Mundo Expansivo cuando hablamos en estos términos y están bastante despiertos con toda esta historia. Y es necesario de que así sea, porque los movimientos pueden ser múltiples de muchas conveniencias. Y aquí depende del concepto, idea, ideología que cada uno tenga y con la que se quiera asociar. Pero los cambios van a continuar y cuantos más despiertos a nivel espiritual estemos, muchísimo mejor. Cuanto más trabajemos en nosotros, muchísimo mejor. Y porque nosotros también nos estamos moviendo en estas dimensiones. Nosotros, seres humanos, ¿vale? Ya, más allá de otros seres, lo vamos a dejar ahí. Pero sí es verdad que hay influencias de todo tipo, del que deberemos estar despiertos y despiertas. Yo os hablaba en uno de los vídeos sobre Urano en Géminis, muchas cosas interesantes. Cuando hablamos de dimensiones distintas y conexiones con otras realidades, a nivel de conciencia, en esta entrada de Urano en Géminis se va a notar mucho más. Y entre ellos ejemplos, y si no os invito a que lo volváis a revisar este vídeo, os daréis cuenta que entre esos ejemplos hay uno que tiene que ver con los viajes de dimensiones paralelas o conexiones. Estaréis escuchando mucho el están desapareciendo muchas personas o se están abriendo portales o existen portales en ciertos lugares donde desaparecen personas. Os llegará esa información. Es que también hay conexiones con otras dimensiones y pasan cosas muy raras a personas que después no se les vuelve a saber absolutamente nada. No dejan ni rastro. Estos viajes dimensionales que la gente también se está trayendo mucho a realizarlo con esa intención, también deberán de tener mucho cuidado, porque hablamos mucho de los viajes en el tiempo. Así que no me extraña que aparezcan nuevas iniciativas en estas conexiones o las afirmaciones de existencia de otros seres aquí en el planeta. Yo entiendo que todos sabemos que no estamos solos, no somos los únicos, pero esto va a ser también algo muy destacado. Con Neptuno en Aries todo puede ser posible. Y de la forma en la que se haga esa iniciativa también es muy importante, ¿no? Las intenciones que nosotros tenemos. Cómo seguimos moviendo la energía en nuestro día a día. No hablamos de algo determinado, no solo hablamos de algo determinado con un proyecto o una meta, es lo que estamos haciendo en cada momento. Es importante que esta apertura de conciencia la tengamos todo y que si esta parte astrológica os ayude a entender, a comprender o a dar un poco más de claridad o incluso entre tanta confusión que podría haber, porque son procesos también que atravesamos pues no muy fáciles, es importante también que algo nos aporte un poquito de claridad o que nosotros también logremos entendernos, conectar con nosotros mismos para que esa misma guía nos ilumine con ese algo superior. ¿Sí? Eso es muy importante, no estamos solos nunca. No me cansaré de decirlo porque es así, pero es que si es así es porque está para nosotros, de esa manera, ¿no? Yo sé que son energías muy generales de lo que estamos hablando, pero son energías muy importantes que deberemos de tener muy en cuenta. Y aparte de esta carta
que os hablaba de la aventura, también hay otra carta vinculada a estas energías que, como os decía, habla de los sueños. Los sueños son muy importantes. El inconsciente colectivo, el mundo onírico, lo que aparece en nuestros sueños, lo que vivimos en nuestros sueños, trae mucha información. Y es necesario que nosotros tomemos en cuenta, porque este canal está abierto para todos, aunque muchos digan que no recuerdan sus sueños, es importante que le tengamos en cuenta, porque es una guía más, y con Neptuno en Aries hace que nosotros estemos mucho más conectados. Bueno, a veces los caminos hacia la espiritualidad son diversos y pueden ser a través de religiones o no. Pero la vida misma, quiero decir, que es la que nos lleva a conocernos mejor y en profundidad con Neptuno. Y hace que nosotros descubramos parte que desconocíamos. La vida misma es la que nos enseña. Muchas veces no son los conocimientos, sino la propia experiencia. Y a través de los sueños es un camino espiritual muy amplio de autoconocimiento y de exploración con uno mismo. Se desarrollan muchas cosas. Y es que ahí nos viene mucha información, no solo para nosotros a nivel individual, como os hablaba antes, sino a nivel colectivo. Esta información que me llega sobre las premoniciones, si tenéis esta capacidad, esta facultad, como la tengo yo, es importante ese camino que se abre para nosotros, ¿sí? Porque es por algo. Y muchas veces tiene un sentido, ¿no?, mayor, que forme parte de nuestro propósito de vida. A veces porque sientes que es algo muy importante a nivel comunitario, y otras porque crees que es importante a nivel familiar y tú eres una pieza clave con esta información, y esa información tiene un sentido para algo, ¿no? Más allá de lo que nosotros hagamos con nuestro ego, lo que consideremos, lo que interpretemos, es una guía en la que está abierta para todos nosotros. Muchas veces hay informaciones que llegan en un preciso momento, en un instante necesario en el que nosotros necesitamos para algo, ¿no? A veces nos llega una información de una solución ante un problema que tenemos, a veces puede ser evitar ciertos riesgos o peligros que se presenten en nuestra vida, a veces puede ser una protección para saber en qué camino dirigirte, o muchas veces puede ser indicación de lo que esté por venir en tu vida, ¿vale? Tiene una función muy importante y que es necesario que nosotros estemos receptivos, ¿no? Como decía, esas visiones que tenemos, que es lo que representa Neptuno, sean en nuestros sueños o en nuestra vida despierta, en esta dimensión terrenal, son muy importantes porque tiene que ver con nuestras capacidades y hay una función o propósito específico, ¿sí? Es necesario que estas energías nosotros las tengamos en cuenta. Repito, estas capacidades o facultades no tienen nada que ver con las edades que tengamos. Yo sé que me repito mucho con esto, pero sé que es necesario decirlo, porque es que hay personas diversas de distintas edades y que sus capacidades son inmensas, y tienen una evolución enorme que nada tienen que ver con la edad, sino con cosas que hayan vivido, con experiencias incluso de vidas pasadas que también despiertan muchas facultades y que lo necesitan en estos momentos o en esta vida, ¿no? Las conexiones en este sentido es necesario que se cuenten. Yo sé que es complicado que te miren como un bicho raro porque seas de una manera determinada te pasen estas cosas. Mira, da igual, ¿vale? Van a llegar personas que sí te van a entender y vas a poder conectar y compartir lo que te pasa. Porque ya te digo que estas energías nos pasan a todos, algunos las pueden entender, otros no.
y que incluso puedan ayudarte, ¿no? A escuchar, a prestar atención a eso que te está pasando, a ese sueño que tú estás recibiendo, a ese sueño premonitorio que incluso pueda pasar en tu vida. Presta la atención, ¿sí? Hay niños o niñas que también tienen estas premoniciones, hay personas muy mayores que también las tienen. Es necesario de que se comparta y se hable, se intente, ¿vale? Que no se tenga miedo ante ello. Porque si esto puede evitar algún peligro para alguien, me refiero al recibir una información, estoy segura que si tú tienes esa buena intención vas a intentar ayudarle. Y es que por eso, de alguna manera, también tú estás recibiendo esa información. Aquí cada cual lo conduce a la manera que sea conveniente, ¿no? Que crea conveniente, pero me refiero, es importante que se tenga en cuenta. Por alguna razón, durante estos años, que son largos con este ciclo planetario bastante largo, vamos a ver muchas cosas, vamos a vivir muchas cosas y es necesario que las tengamos en cuenta. Pero esas cosas, esas energías tienen que ver con nosotros y siempre van a ir apareciendo cosas en el camino que nos vaya ayudando en estos desarrollos. Pero no solo se queda en el potencial, porque el potencial sin desarrollo no puede ser usado. Todo va a tener un sentido. Por todo se va a atravesar ciertos procesos. Si hay un acompañamiento, un apoyo con alguien, es necesario, que es bueno de que de esa manera se pueda compartir, ¿sí? Porque los dones, talentos o virtudes que tengamos a nivel espiritual no es una obligación prestar este servicio, pero sí puede ser un valor importante o un sentido para ti el querer hacerlo. Y de aquí nacen los propósitos, ¿sí? No son obligaciones. Quiero explicar. Hay gente que es medium como yo y no quiere saber nada de la mediunidad, porque siente que de alguna manera no vienen a eso. Ya está. ¿Se entendió? Es una cosa que se siente y uno sabe a lo que viene y qué es lo que va a hacer con ello. Es importante tener en cuenta que si los sueños tienen que ver con espíritus que ya no están y que están en otras dimensiones, hagamos caso a lo que nos dice a través de esa información en los sueños, porque son guías espirituales nuestros, porque son guías que nos reflejan cosas que a veces no vemos y que gracias a ellos sentimos que nos acompañan desde otra dimensión, pero están ahí. Esas informaciones que también lleguen, vamos a escucharles y hacerles caso. Aquí aprovecho yo. Ejemplo mío personal, voy a poner, que me dicen que es importante. Bueno, hace muy poco yo tuve un sueño donde no era un sueño, pero era todo muy vívido, muy lúcido, donde estaba acompañando a dos jóvenes, una nena y un chico adolescente, quizás no llegaba a la mayoría de edad. Yo no los conocía absolutamente de nada, pero teníamos una conversación muy amena en el que de repente empiezo a trasladarle una información de su padre que no se encuentra en el plano terrenal. Evidentemente todo esto estaba pasando en el plano astral. Y yo, sin saberlo, sin conocerlo, les trasladaba la información y les hacía entender a ellos que su padre seguía estando ahí. Y su padre me daba información para trasladarle esa información a sus hijos, para que supieran que aunque no les ve o creen no estar juntos o creen haberle perdido, él sigue estando en el plano espiritual, para que ellos supieran de alguna manera que está ahí, está protegiéndoles y les está guiando. Ellos necesitaban, o sus almas necesitaban de alguna manera, que se le trasladase esa información para saber que eso existe y que está. Eso es lo que hace un medium. Trasladar una información de un espíritu que no está, pero que necesita trasladar un mensaje. Ese era el mensaje. Digo que no nos conocíamos de nada porque no tengo ni idea,
No tengo ni idea si me conocen, si no me conocen, jamás los he visto. Solo nos hemos visto en el plano espiritual. Ellos recibieron la información que necesitaban, lo agradecieron y desapareció el sueño. Y todo digo porque fue muy real, porque incluso nos dimos un abrazo como agradecimiento y bueno, esa es mi función y se acabó. Esto existe y muchas veces creemos que solo puede ocurrir en el plano terrenal, también ocurre en el plano espiritual. Y no necesariamente tiene por qué estar, ¿no? Es importante, estas cosas son en profundidad, los espacios, las posibilidades que presenta Neptuno. Bueno, Neptuno tiene que ver mucho no solo con el arte, sino con las capacidades extrasensoriales, facultades, ¿sí? No sé, como lo queráis llamar, y que está ahí. Y también nos hace descubrir ciertas experiencias que desconocemos. Bueno, llámelo místico, misterioso, ¿sí? Están y son. Es muy mágico. Y muchas veces no tiene más que ver con el movimiento energético espiritual del alma que con otra cosa. Es decir, es algo que no se controla, sino que el alma siempre guía. Por eso digo que es importante escuchar los sueños. Es importante hacerles caso. Adquirimos mucha información. Y muchas veces las informaciones que nos llegan no son en un momento dado. Quizás tengan que ver con el pasado o con el porvenir. Es una guía clara, ¿sí? Yo espero y deseo que este tipo de energías os pueda aportar algo. Porque al fin y al cabo lo que cuenta es compartir experiencias de vida que quizás consideres que puedan ser útiles o que puedan ayudarte a entender o a decidir. Es una energía muy neptuniana, con la conjunción de Saturno en estos 2 próximos años, pero Neptuno continuará en Aries, con muchas sorpresas, seguro. Es bueno este tipo de conexión que tengamos con otras personas y que podamos compartir de una manera pues más realista cuando entre con Saturno, pero que de alguna manera nos va a llevar a ciertas conexiones que no vamos a entender. Yo aconsejo no definirlas, ¿sí? Y vivirlas. Siempre y cuando uno sea muy realista con lo que está haciendo, no quedarse solo vagando por esta energía. Es decir, tener mucho cuidado con la energía que se mueve y con las intenciones que se tiene. Pero es un viaje para conocerse. Así que espero y deseo que esto os sirva de utilidad. Muchas gracias.